Son ya las 8 de la mañana en punto en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares del día. Volodymyr Zelensky mantiene firme su posición. El presidente de Ucrania dijo que seguirá trabajando con Estados Unidos en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. El mandatario reiteró que las protestas o las fronteras no deben modificarse por la fuerza. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que Caracas tilda de inexistente. Un ataque suicida en un cuartel general de las Fuerzas de Seguridad de Pakistán dejó al menos 3 uniformados muertos. El siniestro tuvo lugar en la ciudad de Peshawar, donde uno de los perpetradores detonó un explosivo mientras los militares se preparaban para su desfile matutino. Y en revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este lunes el diario español El País analiza el panorama en Sudamérica tras la escalada de las tensiones en Venezuela por cuenta del despliegue militar estadounidense frente a sus costas. Como titulan, enseguida lo vemos con Elmaría Angulo. Y en economía hablamos de Bélgica porque los sindicatos ferroviarios anunciaron este lunes 3 días de huelga para mostrar su descontento sobre las medidas de austeridad del gobierno. El transporte público estuvo a punto de detenerse por completo en Bruselas y con Juan Pablo Lucumí revisaremos las implicaciones económicas. Empezamos. Iniciamos con noticias sobre la guerra en Ucrania. Después de las reuniones en Suiza para discutir el plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky dejó claro que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Esto en referencia a la propuesta estadounidense que plantea amplias concesiones a Rusia. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Previamente, desde Kiev, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel analizaba las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó a Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra
en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteraron el apoyo de la Unión Europea al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sus declaraciones se dieron desde Angola mientras resaltaron la fuerte presencia de los aliados europeos en Ginebra, donde se discutieron los planes para poner fin a la guerra. There is a new momentum in peace negotiations. Hay un nuevo impulso en las negociaciones de paz. La reunión de ayer en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania, las instituciones de la Unión Europea y representantes europeos marcó un avance significativo. El territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas. La decisión de su destino está en sus propias manos. También quiero destacar la importancia de Europa para el futuro del país. Mañana seguiremos colaborando con nuestros socios de la Coalición de la Voluntad. Vamos a España porque el fiscal general Álvaro García Ortiz presentó este lunes su renuncia al ministro de Justicia tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a 2 años de inhabilitación por el cargo de revelación de datos reservados, según informaron a la agencia EFE fuentes de la Fiscalía. La pena fue dictada por el máximo tribunal por el caso de la filtración de datos en una causa en la que está implicado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que está acusado de un presunto delito fiscal. El gobierno venezolano emitió esta mañana un comunicado en el que critica los planes de Estados Unidos de designar oficialmente como organización terrorista extranjera al llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico que según Caracas es inexistente, pero que de acuerdo con Washington está dirigida por Nicolás Maduro. Caracas advirtió que la designación era un intento de justificar una eventual intervención ilegítima contra Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas rechazadas contundentemente por el propio pueblo de Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Pasamos a Pakistán. Un atentado suicida con bomba mató este lunes a 3 miembros de las fuerzas paramilitares pakistaníes en la sede provincial de la Policía Federal en la ciudad de Peshawar. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad del ataque. Ampliamos a continuación. Las cámaras de seguridad captaron el momento de la explosión, cuando el primero de los 3 atacantes detonó su bomba en la puerta principal de la sede provisional de la Policía Federal de Peshawar. Los testigos relatan la explosión. Iba de camino al trabajo y estaba dando la vuelta cuando se produjo una gran explosión. Tras el estruendo no me di cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Según un comunicado de la policía, otros 2 atacantes fueron abatidos a tiros por los agentes antes de que pudieran entrar en el edificio. Otros 2 atacantes intentaron entrar en el recinto. La explosión suicida mató a 3 miembros del personal de seguridad, pero los 2 atacantes que intentaron entrar fueron neutralizados. Gracias a la alerta y a la rápida actuación del personal de la Policía Federal, se evitó un daño mayor. Las fuerzas de seguridad despejaron rápidamente el lugar. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado, pero se ha culpado a los talibanes pakistaníes de incidentes similares recientes. Hace 2 semanas, un terrorista suicida atacó un tribunal en la capital, Islamabad, matando a 12 personas tras detonar junto a un auto de policía.
Los ataques han provocado una creciente tensión entre Pakistán y Afganistán, y las autoridades de Islamabad acusan a sus vecinos de Kabul de permitir que los talibanes pakistaníes operen libremente dentro de sus fronteras. Emmanuel Macron visita Gabón para afianzar sus lazos en África. El presidente de Francia se reunió con su homólogo gabonés para finiquitar acuerdos en materia militar y económica. Apuestas del Elíseo para mantener su influencia en el continente africano en un contexto en donde varias naciones como Burkina Faso y Níger han cortado sus vínculos con París. Más detalles a continuación. Desfile militar en la pista de aterrizaje y un baño de multitudes. Emmanuel Macron fue recibido en Gabón con honores. A diferencia de varios países del Sahel que le han dado la espalda a Francia en los últimos años, las autoridades gabonesas han mantenido sus lazos con París, a pesar del golpe de Estado que puso fin en 2023 a los 55 años de la dinastía Bongo. Votre présence témoigne de notre volonté commune. Su presencia es testimonio de nuestra voluntad común de tomar un nuevo comienzo, de construir una cooperación basada en la confianza, el diálogo y la igualdad, en una perspectiva de ganar-ganar. Elegido presidente en el abril pasado, el general Oligui renovó la Asociación de Defensa con Francia por 2 años, aunque París ha reducido su presencia militar en el país a un centenar de hombres, muy lejos de los 1.200 soldados de la década del 2000. Pero detrás de la visita política, el Elíseo también quiere asegurar los intereses económicos franceses en este rico país en hidrocarburos, manganeso y madera. África ya no puede ser un continente de simple extracción de recursos. Debemos lograr construir nuevos modelos, pero esto supone inversiones energéticas, transformaciones prácticas, donde se valorizan y transforman estos recursos de manera creciente, y por lo tanto acompañamos esta asociación de beneficio mutuo. Además, la Agencia Francesa para el Desarrollo participa en la rehabilitación del Transgabonés, la única vía férrea del país, un plan de renovación lanzado en 2024 que prevé reemplazar 270 de los 648 kilómetros de la línea de trenes para 2027. Al menos 50 de los 303 alumnos secuestrados el viernes en una escuela del estado de Níger han logrado escapar, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria. Al tiempo, las autoridades reportaron que fueron rescatados los 28 fieles cristianos secuestrados en una iglesia pentecostal a principios de la semana. El Papa León XIV ha pedido la liberación inmediata de todos los niños y profesores que siguen en manos de sus secuestradores. Ampliamos a continuación. Es un alivio para varias de las familias. Decenas de los más de 300 alumnos secuestrados el viernes en una escuela católica del oeste de Nigeria lograron escapar de sus captores. Estamos aliviados porque ha disminuido el número de niños secuestrados. Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en reunir a los 243 niños restantes con sus padres y también en recuperar a los 12 profesores que siguen retenidos. Por el momento, la escuela permanece cerrada. Por otra parte, el presidente nigeriano ha informado de que 38 fieles cristianos secuestrados recientemente en una iglesia han sido rescatados por las fuerzas de seguridad. A principios de semana, 25 jóvenes también fueron secuestradas en un instituto del estado de Kebbi en el noroeste del país. Solo una de ellas ha conseguido escapar hasta ahora. Para la fundadora del movimiento Devuelvan a nuestras niñas, creado tras el secuestro de 276 jóvenes por los yihadistas de Boko Haram en 2014 en Chibok, la persistencia de estos secuestros demuestra el fracaso de las autoridades. Al final, todos nos encontramos en una posición de debilidad si no mostramos que estamos unidos para denunciar cada secuestro. Es solo cuestión de tiempo que los secuestros nos afecten a todos. Por el momento, nadie ha reivindicado ninguno de estos ataques, pero han conmovido incluso al Vaticano. El domingo, el Papa León XIV hizo un llamamiento para que se liberara inmediatamente a todos los cristianos secuestrados en Nigeria. Cerramos con música, pero con una triste noticia, porque en las últimas horas se conoció la muerte de Jimmy Cliff, legendario cantante jamaiquino que popularizó el reggae junto a Bob Marley con una carrera de 6 décadas.
El fallecimiento del músico de 81 años fue comunicado este lunes por su esposa, quien informó que la causa del mismo fue una convulsión seguida de neumonía. Conocido en parte por los sencillos You Can Get It If You Really Want It y Many Rivers to Cross, así como por sus versiones de I Can See Clearly Now de Johnny Nash, Cliff fue un escritor prolífico que expuso sus puntos de vista humanitarios en sus canciones. Bob Dylan dijo que la pieza llamada Vietnam de Cliff era la mejor canción de protesta jamás escrita. Pasamos a nuestra revista de prensa. Y para hacer un repaso sobre lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera María Angulo. ¿Qué tal? Feliz lunes para ti, Andrés. Para ti también feliz lunes. Vamos a iniciar con lo que dice El País, que analiza las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo titula? Así es, en efecto, el diario español El País titula, Andrés, de esta manera: Venezuela al borde de lo desconocido, guerra psicológica, aislamiento y un pulso incierto con Estados Unidos, a lo que apunta este diario de origen español en la cobertura de la escalada de las tensiones que nos presenta en esta jornada del lunes 24 de noviembre. Es que tras la emisión de una alerta de seguridad por parte de Estados Unidos, vimos como en la jornada del pasado sábado varias aerolíneas, como por ejemplo la española Iberia, la colombiana Avianca y también TAP, decidieron suspender una serie de vuelos con destino a Caracas, respaldándose en los presuntos riesgos de sobrevolar el territorio venezolano luego de que Estados Unidos emitiera la citada alerta. El diario español Andrés cita al historiador y analista político Pedro Benítez en el orden de que recuerda que Estados Unidos no ha incursionado de manera militar en el sur del territorio latinoamericano y destaca que Venezuela, de hecho, no se parece a los escenarios en los que Washington ya ha actuado en el pasado. Reseña el analista que este país no es ni Libia ni Somalia y apunta a una particularidad que a su juicio debilitaría al chavismo, y se trata de su ruptura con las clases más populares. El medio reseña que los pobres ya no estarían de igual manera movilizados en favor de la administración de Nicolás Maduro, y también destaca de esta manera el panorama: nadie se atreve a aventurar cuál sería el plan final de Donald Trump para Venezuela, pero sea cual sea su desenlace no será fácil. Indica también cómo factores como la opinión pública estadounidense, la situación interna de Venezuela en materia de seguridad y también de economía y la respuesta regional resultan determinantes en el panorama político y en la escalada de las tensiones. Dice que esta tensión, sin embargo, es una de las más altas en verse desde el año 2019, cuando vimos cómo 50 países reconocieron al líder Juan Guaidó como presidente interino. Destaca el diario El País también de la mano de otros analistas, como por ejemplo Mariano de Alba, quien es abogado especializado en derecho internacional y diplomacia, que el despliegue militar de las tropas estadounidenses frente a las costas venezolanas, aunque es sostenible durante un tiempo, no podría prolongarse de una manera que él describe como indefinida. El experto reseña que se trata de una advertencia al régimen de Nicolás Maduro, pero también un mensaje extremo por parte de Washington que debería ser recalibrado. Para Mariano de Alba, de hecho, según lo que cita el medio El País, se trata de una eventual transición en Venezuela que solo sería posible si se da un acuerdo entre las partes y que no se ha dado entre las filas militares venezolanas una deserción amplia. Concluye el diario El País diciendo que el amplio despliegue militar estadounidense con el que Maduro también ha respondido de alguna manera, señalando que no va a ceder, y cierra también que los intentos de intercesión de gobiernos alternos, por ejemplo el de la vecina Colombia al mando de Gustavo Petro, no han dado resultados al disminuir las tensiones. Cierra de esta manera Andrés, abro comillas: hoy el continente observa desde la distancia, atrapado entre el temor a un desbordamiento migratorio y la incomodidad de confrontar abiertamente al chavismo, uno de los momentos sin duda más delicados e imprevisibles de la política regional reciente. Cierro comillas sobre esta atribución que nos presenta el diario El País. Ahora seguimos con las portadas de Le Monde y Corriere della Sera, que destacan el panorama de Ucrania y el plan de Estados Unidos para frenar el conflicto tras la incursión de las tropas rusas. ¿Qué nos dicen? Así es, vemos la portada que nos ofrece este lunes el diario de origen francés Le Monde, que titula Ultimátum estadounidense
estadounidense la elección imposible de Kiev, y abre con esta fotografía de un Volodymyr Zelensky, un mandatario ucraniano visiblemente consternado ante los retos que impone este plan de 28 puntos planteados por Estados Unidos para ponerle fin a la incursión de las tropas rusas en su país, que recordemos se dio desde el mes de febrero del año 2022. En su cara interna, Le Monde nos presenta un artículo alterno al que titula de esta manera: Plan de Estados Unidos para Ucrania. En Estados Unidos reina la confusión sobre la génesis de este documento. Reseña que tras la conmoción inicial que destacó que generó este plan, la revelación del plan de paz estadounidense pone también en entredicho muchas de las tensiones que se han dado en el marco del conflicto y cuestiona quién redactó este documento que resultaría tan favorable para los intereses de Rusia. Dice que el mero hecho de plantear esta pregunta revela ya lo que describe Andrés como la opacidad del proceso, manteniendo en secreto también muchos de los puntos más álgidos durante varias semanas. Destaca Le Monde que Kiev y sus aliados europeos y Estados Unidos también continúan en lo que describe como conversaciones en Suiza para elaborar un plan de paz que sea mutuamente aceptable. Vemos también en contraste cómo el medio de origen italiano Corriere della Sera abre en su portada de este lunes con el mismo tema, pero lo titula de esta forma. Dice: Ucrania, el plan de Europa, y reseña la inmiscusión de los territorios que hacen parte de la Unión Europea en lo que sería la eventual definición de este plan de paz y la reconfiguración para que se dé una suerte de equilibrio entre los intereses tanto de Rusia como de Ucrania. En un artículo alterno en su cara interna titula: Ucrania, ¿qué ocurre en Ginebra? De la emboscada interna al optimismo, y nos habla también cómo, según describe, de la noche a la mañana, luego de 4 años sostenidos de conflicto, finalmente parece que se ha producido un primer punto de inflexión que daría eventualmente fin a un conflicto. Vemos también en contraste cómo el medio de origen belga de Morgen titula en su portada: un plan de paz alternativo da esperanza a Ucrania, y al igual que Le Monde presenta una fotografía del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero todavía más preocupado por lo que serían las implicaciones de ceder territorio a Rusia en favor de que se desarrolle este plan presentado por Estados Unidos. Dice que se consolidarían plenamente también las capturas de territorios ucranianos que considera como esenciales y que no deberían estar en juzgamiento. En materia de seguridad, dice que el plan indica que Kiev tendría que desistir para siempre también de su deseo de unirse a la OTAN. Cerramos con las portadas de TASS y La Croix, que reseñan la manera en la que se dio el cierre de la COP30 en Brasil. Muy rápidamente, por favor. Rápidamente, el medio alemán TASS abre en su portada con este titular que nos dice: los dolores de la COP en Belén, y reseña también la manera en la que, a su juicio, la conferencia climática de la ONU habría decepcionado a quienes esperaban un acuerdo más contundente en materia de control de los combustibles fósiles. Reseña también el papel que jugó Colombia en el desarrollo de esta cumbre al atreverse a mencionar la necesidad y la urgencia de controlar este tema. Y cerramos la revista de prensa con lo que nos presenta el medio francés La Croix, en su portada titula: la COP30 debió hacerlo aún mejor, y reseña esta imagen de indígenas que señalan al mundo. Dice que la COP en Brasil, la conferencia terminó con un acuerdo poco satisfactorio. Reseña también la manera en la que se pudo haber hecho más en materia de sostenibilidad. Andrés. Muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana en otra. Sin duda, nos vemos mañana. Y de revista de prensa pasamos a nuestras noticias de economía. Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hoy mejor que ayer, feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana, Juan Pablo, y vamos a empezar en México, que vive 6 meses a la baja en el monto de sus remesas. ¿A qué se debe? Andrés, pues el mismo gobierno es quien ha dado cuenta de esto en las cifras oficiales. Son 6 meses consecutivos de ver unas remesas reducidas, luego de que el dato de septiembre también se vieran retrocesos en los números comparados a nivel anual. Las remesas son consideradas en México como un salvavidas económico de millones de hogares. Tras 2 meses de respiro, hay que decirlo, los envíos desde Estados Unidos retrocedieron de nuevo en septiembre y encadenaron entonces, como lo decíamos, un 6º mes consecutivo de caída, si esto se comparará con el mismo periodo del año pasado. Los envíos alcanzados
o alcanzaron mejor 5.214 millones de dólares en septiembre. Esto es un descenso de 2,69 respecto al mismo mes del año pasado en términos porcentuales. Ahora, si se observan las cifras ajustadas por estacionalidad, que vendrían siendo el cálculo que elimina los efectos propios del calendario, como meses tradicionalmente altos o más bajos, las remesas en realidad habrían retrocedido entonces un 1,72% frente a agosto. El informe del Banco Base explica que la razón principal es que hay menos envíos, no necesariamente que manden menos dinero por cada uno, pues lo cierto es que solo en septiembre se realizaron 13.154 millones de operaciones, pero ahora con un envío promedio de $396. Esto es un 4,6% menos que un año antes, la mayor disminución también registrada hasta ahora. Queremos profundizar más en este tema y por ello nos desplazamos hasta Ciudad de México, desde donde Jorge Hurtado nos envió estas informaciones. Hablamos de la peor caída de remesas en más de una década para México. Los envíos de dinero de los migrantes acumulan ya 6 meses consecutivos a la baja. Solo en septiembre México recibió 5.214 millones de dólares, un descenso anual del 2,7% según el Banco de México. Si vemos ahora el panorama más completo, entre enero y septiembre de este año las remesas sumaron 45.600 millones frente al mismo periodo del 2024. Es la peor caída para estos meses desde el año 2009. Los analistas consultados por Frank 24 apuntan a 2 factores principales. Primero, el enfriamiento del mercado laboral estadounidense donde trabaja la mayoría de los migrantes mexicanos, y segundo, el impacto de las políticas más restrictivas de parte de la administración de Donald Trump. Un informe del Banco Base revela una correlación inversa entre el aumento de las detenciones de los migrantes y también la caída de los envíos al país azteca. Pese a esto, México sigue siendo el mayor receptor de remesas de toda América Latina, con cerca de 65.000 millones de dólares recibidos en 2024 en remesas. Otro reporte de BBVA estima que 1,1 millón de personas lograron salir de la pobreza multidimensional gracias al envío de las remesas. Ahora bien, este panorama no es alentador si se toma en cuenta que este enero de 2026 Estados Unidos aplicará un nuevo impuesto del 1% a los envíos en efectivo. Juan Pablo, de México pasamos a Europa porque este lunes inició un paro en el sector de transporte en Bélgica. Andrés, una huelga convocada este lunes que casi detiene por completo el transporte público en todo el país y que podría traer complicaciones el resto de la semana. Los sindicatos iniciaron la huelga para mostrar su enojo a las medidas de austeridad previstas por el gobierno, que ha dicho que ha alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto del país para 2026. En este se incluyen recortes y reformas en pensiones, edad de jubilación, poder adquisitivo y bienestar social. En Bruselas, la capital, los servicios de autobús, tranvía y metro se vieron gravemente afectados, mientras que varios trenes fueron cancelados. Esta fue la última afectación, o la más reciente, mientras que el martes se espera que la huelga afecte a todos los servicios públicos, extendiéndose el miércoles a una huelga para todos los trabajadores. Vemos un panorama mixto en términos de las bolsas en Europa. Escuchemos lo que dijeron algunas personas. Hemos estado en huelga durante 3 días porque hacen mucho dinero con los ferrocarriles, están generando 675 millones de euros en la economía, y también contra el hecho de que las pensiones del personal ferroviario están disminuyendo y tenemos que trabajar más duro y más tiempo. Así que en lugar de ir a la jubilación a los 62 años, tenemos que quedarnos hasta los 65 o 67 años. Para trenes internacionales realmente depende caso por caso. Los viajeros deberían consultar a sus compañías porque dado que parte del viaje es efectivamente en la red belga, podemos esperar algunas interrupciones. Juan Pablo, ahora hablamos de Estados Unidos, que asegura estar lejos de una recesión. Andrés, los temores de una recesión en la primera economía del mundo llegaron luego del primer trimestre de este año, cuando el Producto Interno Bruto estadounidense retrocedió 0,6% en la administración de Trump. Una recesión técnica se presenta cuando en 2 trimestres de forma consecutiva se ve una contracción del PIB. Estados Unidos no veía números rojos en este panorama desde el primer trimestre de 2022, cuando bajó un 1%, pero como vemos en el
gráfico, en el segundo trimestre de este año se corrigieron los números negativos y el PIB estadounidense en realidad rebotó hasta el 3,8%. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el domingo en el programa de NBC Meet the Press que la economía estadounidense no entrará en recesión en 2026. Defendió que la agenda arancelaria y los acuerdos comerciales alcanzados con otros países conducirán a un crecimiento muy fuerte y que estos no traerían inflación. El secretario del Tesoro también reconoció que la economía de Estados Unidos enfrenta cierta presión, pero respondió negativamente cuando hubo cuestiones de una probabilidad de recesión. Vemos como la inflación en este momento está en un 3% anual. Hay que decir que está a un punto porcentual lejos de ese objetivo del 2%. Juan Pablo, gracias por estas noticias de la economía. Nos vemos más adelante. Después estaremos con más. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más. Quédense con nosotros.